¿Qué es el ocio? ¿Es bueno o es malo el ocio? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos con Lucio Aneo Séneca con su libro sobre el ocio, escrito en el año 50 después de Cristo. Bueno, el ocio ha sido denostado y despreciado por la sociedad contemporánea, ya que es el trabajo y la productividad lo que hace a los hombres ser buenos. Sin embargo, en la antigüedad, el ocio era una cuestión fundamental para pensar y meditar sobre todas las cosas de la vida. Este tipo de actividad no era en vano, pues todos los grandes filósofos necesitaron del ocio para formar sus grandes teorías que hasta el día de hoy no son visibles, y algunas no. Creo que debemos tomar el concepto en latín de Marco Tulio Cicerón, quien decía otium cum dignitate. Otium cum dignitate, es decir, el ocio con dignidad. Bueno, sin más dilación, veamos lo que nos quiere mostrar Lucio Aneo Séneca en este interesante y cortísimo libro. Bueno, Séneca demuestra indirectamente su independencia ideológica, aunque en palabras dice ser un seguidor de los estoicos más que de los epicúreos. El filósofo se propone analizar el ocio desde dos puntos de vista, desde los estoicos y los epicúreos. Antes de comenzar, veamos las frases que los mismos representantes de dichas escuelas dijeron en cuanto al ocio. Los epicúreos decían: no intervendrá en la política el sabio a no ser que algo le sobrevenga. Decían los epicúreos. Acuérdense que los epicúreos eran estos hombres seguidores de Epicuro, y Epicuro, ¿no es cierto?, tenía como filosofía el placer. O sea, el bien está en el placer, en hacer lo que le es placentero a usted. Si usted piensa que algo le es placentero, está excelente que lo haga, porque eso es el bien. Eso es el bien, el placer. Y dicen, voy a repetir de nuevo lo que decían los epicúreos: no intervendrá en la política el sabio a no ser que algo le sobrevenga. Obviamente los epicúreos no eran asiduos a la política, se alejaban lo más posible de la política. Epicurio decía que la política era trabajosa, era dificultosa, se peleaban y ahí no había placer, ¿no? Por lo tanto, nuevamente voy a ser majadero en repetir las oraciones: no intervendrá en la política el sabio a no ser que algo le sobrevenga. Veamos qué decían los estoicos. Recuerden que los estoicos decían que el bien está en la razón. El bien está en la razón. Ahí usted. Si usted es racional, entonces usted está haciendo el bien. Eso dicen los estoicos. Y la figura más representativa del estoicismo es Zenón de Sitio. Y Zenón de Sitio dice: intervendrá en la política el sabio a no ser que algo se lo impida. Es decir, es todo lo contrario a lo que dicen los epicúreos. Los epicúreos enfocan el ocio desde un proyecto de vida para el cual se deberá vivir en paz. Es decir, tiene que alejarse de la política. Según Epicuro, la política solo puede afectar de mala manera al hombre y por eso se debe alejar, ¿no es cierto? El hombre se debe alejar de la política. De hecho, el mismo Séneca nos dice que si la política está tremendamente corrompida, el sabio no debe servir a la política en esas condiciones. Y fíjense que Séneca sirvió a una política corrompida, ¿no es cierto? Y terminó suicidándose, recordemos. En efecto, nadie navega en un barco que está roto o que sea innavegable. Nadie puede hacerlo, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos a los estoicos diciendo que hay que actuar por medio de un motivo. Claro, entrar a la política es acción, es decir, hacer algo por los demás, lo cual es muy importante. Necesitamos tanto de la vida contemplativa como la vida de actividades. Por lo tanto, chiquillos,
Cuando Séneca habla de política, no es que esté hablando de la política partidista, no se imagina usted partidos políticos ni nada de eso, sino que la vida política es una vida llena de actividades, es una vida en la que usted tiene que socializar, preocuparse por los demás, es una vida llena de trabajo. La vida política es la contraria a la vida contemplativa. La vida contemplativa es una vida de reflexión, de visión, ¿no es cierto? Pero no es una vida política, no es una vida activa. De hecho, la vida contemplativa también se la conoce como vida pasiva. Recordemos que los mismos filósofos estoicos nos decían que el hombre debe entregarse de lleno a la naturaleza. El ocio es una actividad que debe unirse con la acción. Ninguna puede existir sin la otra. Es como si pensáramos la dicotomía pensar y actuar. La acción está vinculada con la virtud y por lo tanto las dos, el ocio y la acción, serían virtudes. De lo contrario, la elección aislada del ocio sería un vicio, tanto como la opción aislada de la acción, ¿no es cierto? Finalmente, este sería el concepto de ocio planteado por Séneca. De alguna manera, ni siquiera una acción debería ejecutarse sin pensar y ningún pensar sin ninguna acción, ¿ya? En breves palabras, lo que quiere decir Séneca, chicos, es que es imposible vivir permanentemente activo. Es imposible vivir así. El ser humano no puede, ni en lo más práctico ni en lo más abstracto, puede vivir activamente de manera infinita, ¿no? No puede. Pero tampoco puede vivir de manera infinitamente pasiva, ¿no es cierto? Tampoco puede estar infinitamente pasivo. Alguna vez se tiene que mover. Por lo tanto, el ocio, chicos, que es algo de reflexión, ¿no es cierto? O sea, lo decía el mismo Marco Tulio Cicerón, otium cum dignitate, es decir, el ocio con dignidad, ¿no es cierto? No el ocio de jugar a algo o de satisfacer placeres vanos, sino que de estudiar, por ejemplo. Eso puede ser ocio. Reflexionar sobre la vida, eso es ocio, en realidad, ¿ya? Este ocio, por más que sea con dignidad, es imposible que pueda mantenerse de manera permanente en el tiempo. Es imposible. Así como la acción no puede ser permanente en el tiempo, es imposible. O sea, alguna vez vamos a tener que descansar, ¿no es cierto? Y el ocio lo mismo. Alguna vez vamos a tener que estar activos. Por lo tanto, ni la una puede vivir sin la otra, ¿ya? Ninguna concepción puede vivir sin la otra. No se puede vivir sin ocio y vivir sin acción. Las dos son necesarias. Podríamos decir, de hecho, chicos, algo tremendamente interesante aquí con Séneca, que el ocio y la actividad son cosas que pertenecen a la naturaleza humana. Son inherentes a la naturaleza humana. El descanso y la acción son cosas que el hombre no puede evitar. No puede evitarlo. Por lo tanto, yo diría que este es un concepto de naturaleza humana el que está poniendo Séneca acá. ¿Y por qué lo enfatizo tanto? Porque el concepto de naturaleza humana, chicos, como lo vamos a ver después quizás con otros filósofos, es tremendamente importante. Es tremendamente importante establecer cuál es la naturaleza humana. Con Aristóteles, en el libro séptimo de la Política, veíamos que existían dos tipos de vida: la contemplativa o la pasiva y la vida política o la activa. En palabras de Séneca podríamos decir que la vida contemplativa es la vida dirigida al ocio y la política a la vida activa. No obstante, Séneca añade una tercera llamada vida, que es la vida mostrada por los epicúreos, es decir, la vida placentera. Ese es un tercer tipo de vida, que solamente se dedica al placer, ¿no es cierto? O sea, contemplar no es lo mismo que el placer, dice Séneca, ¿ya? El ocio con dignidad pertenece a la vida contemplativa y por lo tanto hay una reflexión. No es satisfacer placeres, ¿no? No se trata de eso el ocio. En cambio, por lo tanto, hay una vida placentera también. Más allá de todas las diferencias que se pueden tener, las tres escuelas pueden servirse la una a la otra con conceptos. Es decir, los epicúreos pueden ser contemplativos, los estoicos placenteros y los académicos pueden ser, ¿no es cierto?, activos. En este sentido, podríamos decir que ninguna escuela puede vivir sin la otra,
pues las tres no pueden vivir sin contemplación, así como tampoco pueden vivir sin placer ni acción. Bueno, es lamentable que este libro haya sido tan corto, un poco más de 10 páginas más o menos. Ahora lo que sí me llama la atención es la reconciliación que hace Séneca entre una escuela y otra, luego de criticar fuertemente a los hedonistas con su maestro Epicuro. El abrupto final del libro nos deja con la duda de si en realidad Séneca hace una reunión de las filosofías propuestas o al final aboga por el estoicismo de Zenón de Sirio. Yo creo que aquí Séneca está mezclando, ¿no? Está conciliando las posturas filosóficas. Yo creo que también por una cuestión de... No, miren, se me vino a la mente una palabra. Es como puedo decir, por la edad. Como que por la edad, ¿no es cierto? Séneca está ya pensando en un concepto más ecléctico, ¿no? Un concepto más pragmático. Está diciendo, sí, todos pueden, de alguna manera todo es posible, o de alguna manera se pueden combinar ambas escuelas y no hay ningún problema, ¿ya? No quiero decir que eso pase con la edad, pero piensen que ya estamos cerca del final, ¿no es cierto? Estamos cerca del final. Nos queda, de hecho, el último libro de Séneca, que es Sobre la Providencia, escrito en el 63 después de Cristo, y ya estaríamos terminando con Séneca. No vamos a ver, lamentablemente, no vamos a ver las cartas morales a Lucilio, ya, que son bastantes, pero son muy importantes en cuanto al aspecto moral. Son importantísimas, pero yo creo que no la vamos a ver, no la vamos a abordar. Pero de todas maneras está el blog, chicos, y ahí ustedes pueden ver las cartas morales a Lucilio sin ningún problema, ¿no? Por ahora nos dejamos de Séneca. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar el vlog. De like, comente, suscríbase, comparta, acceda a la información escrita que está en el blog, que está en la descripción del video. Cuídese, que esté muy bien.